El problema dice, considera una superficie de revolución generada por el giro de una curva Yx alrededor del eje Y. Se requiere que la curva que pase a través de los puntos extremos fijos x1, y1 y x2, y2. El problema variacional consiste en seleccionar la curva y de x de modo que el área de la superficie resultante sea mínima. Pues acá más o menos podemos ver como, nos podemos hacer como una idea de qué es lo que nos están pidiendo. Entonces, para encontrar una curva mínima, esto se trabaja en el hiperespacio, y en el hiperespacio la condición matemática necesaria para minimizar una trayectoria o una energía, por ejemplo, es la ecuación de Euler-Lagrange, que es la que tenemos en esta parte de acá. Normalmente esta ecuación de Euler-Lagrange está igualada a 0. Entonces, para trabajar con esta ecuación de Euler-Lagrange, primero debemos encontrar una expresión matemática que se le suele llamar la funcional, que ya vamos a ver qué es. Entonces, primero debemos encontrar el área de este gráfico que tenemos acá. Entonces, el diferencial de área va a ser igual a 2pi, porque es una superficie de revolución, por x, que es la distancia desde el eje de rotación, que es el eje y de L pues es un vector tangente que ponemos por acá y queda de esta forma, pues reorganizando y eso. Entonces reemplazamos este dl acá e integramos y nos queda esta expresión. Acá de esta integral vamos a sacar los términos constantes, que en este caso pues es solo 2pi, y lo que quede dentro de la integral es lo que vamos a llamar la funcional, que es esta que está acá. Ahora sí, con esta expresión matemática podemos trabajar con la ecuación de Euler-Lagrange. Lo primero que nos dice la ecuación de Euler-Lagrange es derivar respecto de y, pero esta expresión no depende explícitamente de y. Entonces esa derivada respecto de y es igual a 0. Entonces esta parte acá es 0. Ahora debemos derivar esa funcional respecto de la derivada de y. Esta funcional sí depende de la derivada de y. Entonces derivamos esta expresión y nos queda esto que está acá. Luego hay que derivar respecto a x, como dice la ecuación de Euler-Lagrange, y esto es igual a 0, pues porque esta parte de acá es 0, y como dije en un comienzo, la ecuación de Euler-Lagrange está igualada a 0. Entonces, para que esto sea 0, tiene que ser que esta parte que está acá sea una constante. Entonces la voy a llamar la constante A. Y ahora lo que vamos a hacer es despejar esa derivada de y respecto de x para resolver la integral. Entonces, cuando hacemos eso, despejamos, obtenemos esta expresión que pues podemos ver que se puede resolver por sustitución trigonométrica. Si la resolvemos de manera analítica por sustitución trigonométrica, encontramos la ecuación típica de una catenaria. Pero lo que nos concierne a nosotros es resolver esto utilizando el método de Euler. Entonces, en Python importamos NumPy, importamos Matplotlib para graficar y definimos la función f como una función lambda, porque así pues son como 2 líneas menos que se necesitan para definir la función, y yo en este caso le di a el valor de 2. Notemos acá que para valores menores a 2 o iguales a 2, acá tenemos un problema. Si x es igual a 2, esto queda dividiendo sobre 0. Y si este x es menor que 2, pues esta expresión se va a hacer compleja. Entonces eso es algo que hay que tener en cuenta cuando se vaya a dar el valor inicial de x. Entonces primero definimos listas vacías y y x, que es donde van a ir entrando todos los valores que luego se van a graficar. Entonces definimos la función Euler, que como parámetros tiene f, que pues es la función, a, que es
es donde comienza el intervalo, y B, que es donde termina, H es el tamaño de paso, y Y sub 0 pues eso es una condición inicial. Entonces dentro de esta función definimos I, que representa el número de iteraciones. Esto es un número entero, como se está especificando acá, y se obtiene como B menos A sobre H. Entonces primero va a definir un número que va a tener el valor A de entrada, y luego utiliza un ciclo for que va a ir iterando en un rango I que ya especificamos anteriormente. Entonces ahora lo que quiero que haga ese ciclo for es que vaya agregando valores a esta lista X y a esta lista Y. A la lista X le va agregando, primero le agrega el valor num, que es el valor de entrada, y Y sub 0, que pues también es otro valor de entrada. Entonces acá es donde estamos utilizando la ecuación de Euler-Lagrange, que es el valor inicial más la función evaluada en el valor inicial, en este A, por el tamaño de paso, que es H. Y luego acá pues cambio de variables para que no me vaya a guardar siempre los mismos datos dentro de la lista, y num va a aumentar una cantidad H, pues para que vaya a ir recorriendo por los distintos puntos de ese intervalo. Entonces luego definimos la función de Euler. Yo le di acá como valor inicial en x 2.1, por lo que ya dije, si es 2 se indetermina, y si es menor que 2 esta expresión se vuelve compleja. Entonces bueno, yo acá lo di hasta 10, y como h pues no fui muy exigente, le di 0.2, y como condición inicial para y 0, y obtenemos este gráfico. Como podemos ver, a pesar de que el tamaño de paso fue pequeño, el resultado es bastante aceptable si lo comparamos con este que está al lado de acá, que es el gráfico obtenido de manera analítica. Y esta curva que vemos acá es una catenaria, y cuando la ponemos a rotar respecto del eje Y obtenemos este sólido de revolución. Estas catenarias, ¿donde las vemos? Y como ya mencionamos, tienen la peculiaridad de que es una trayectoria que está minimizando la acción. Es decir, una partícula que se mueva por esa trayectoria está consumiendo menos energía que si se mueve por una línea recta, por ejemplo, que es lo que nos dice lo que pensamos de manera intuitiva. Entonces, por ejemplo, cuando salimos a la calle y vemos los postes, podemos ver un ejemplo de las catenarias, que se pueden dar por una cuerda sujeta por sus extremos, que está dentro de un campo gravitacional homogéneo.